Hola, mis queridos hermanos. Bienvenidos a esta predicación titulada Volver a nacer. Primero que todo vamos a hacer una oración a nuestro Dios para que la palabra sea bendecida, para que llegue a buenos corazones y para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial, se manifieste a todos aquellos que todavía no han aceptado a Cristo como su Salvador. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por esta oportunidad que tú nos das de predicar, de compartir tu palabra, Señor. Te pido por todas estas personas que están viendo este vídeo, por mis hermanos y por todos aquellos que por curiosidad o por otra circunstancia lo están visualizando, Padre, para que tú pongas en ellos un corazón, una tierra fértil, un corazón fértil, para que esa palabra traiga el fruto necesario, traiga el fruto al que ha sido destinada, porque dices tú que tu palabra que tú enviaste no llegará a ti vacía. Padre, te pedimos porque tú me des sabiduría de cómo compartir la palabra que tú has puesto en mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Volver a nacer. ¿Cómo separaríamos los acontecimientos humanos desde Adán hasta hoy? Lo podríamos considerar de dos maneras. Uno, la prehistoria, y otra, la historia. ¿Qué es la historia? La historia son los acontecimientos de la humanidad impresa en algún soporte, que puede ser en alguna piedra, que pueden ser en pieles de animales, que pueden ser en hojas de árboles secas, en papiros, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta historia que se cuenta del pasado humano, que queda reflejado en algún soporte, podía ser por dibujos, podía ser por escritura, podía ser por símbolos, y indiferentemente del tipo de escritura, tanto cuneiforme como la escritura del Medio Oriente, como luego las escrituras que han ido surgiendo en lo que es la escritura helénica o la romana, la latina, etcétera, etcétera, etcétera. Y a través de estos documentos, tanto en piedra como en papel, como todo lo que hemos dicho, nosotros sabemos lo que ha acontecido en la historia. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo sabemos nosotros que hubo la Revolución Francesa? ¿Cómo los historiadores saben que existió la Revolución Francesa? Pues muy sencillo, porque una serie de escritores dejaron impreso en papel, en cartón, en algún material, aquellos momentos, aquellos precisos momentos de la historia, tal y como ellos vieron que acontecieron. Y nosotros, al leer aquellos documentos, sabemos que en aquel momento de la historia aconteció aquella revolución en que el pueblo se sublevó contra la maldad de los que mandaban en aquellos momentos, porque la necesidad era mucha. Pero no es el tema de la conversación que vamos a tener hoy en día de esta predicación. El tema es que nosotros, los cristianos, nos basamos por un libro histórico. Un libro histórico que nosotros lo denominamos Biblia, que Biblia significa conjunto de libros, concretamente 66 libros, que forman esto que nosotros llamamos la Biblia. Estos 66 libros, escritos por 40 escritores, una gran mayoría de ellos son libros históricos, que cuentan
acontecimientos que ocurrieron a la humanidad y que estos escritores fueron testigos de estos acontecimientos. Por ejemplo, cuando los historiadores quieren llegar al gran imperio de Mesopotamia, cuando los grandes historiadores quieren saber sobre el rey Nabucodonosor, es imprescindible que para ellos lleguen y estudien los libros de Daniel, los libros de Ezequiel, algún libro de Reyes, donde se narra la historia de este rey, de este personaje, el rey Nabucodonosor. Entonces vemos como la Biblia, este soporte escrito, es parte de la historia. Hace 2000 años, en este mundo apareció un ser llamado Jesús. Jesús, sabemos que apareció primeramente porque los libros históricos de la Biblia hablan explícitamente de él, de cómo nació, de cómo vivió, de cómo predicó, de cómo murió y, lo más importante, de cómo resucitó y ascendió a los cielos. Pero hay muchos escépticos que dicen, bueno, Juan, Pedro, Marcos, Lucas, se podían haber inventado estas historias y realmente pues Jesús fue una persona normal. Pero fuera de los escritos bíblicos tenemos escritores como Tácito, como Plinio el Joven, como Flavio Josefo, como Seutonio y muchos más, y algún César, que han hablado extensamente de la vida y obra de Jesús en esta tierra. En la Biblia hay ciertos escritores que vivieron con este Jesús. No vivieron desde su nacimiento, sino que vivieron desde que él empezó a predicar los 3 últimos años de su ministerio, o los 3 años, o los 3 únicos años de su ministerio en la tierra, predicando a los hombres. Este Señor Jesús se rodeó de 12 discípulos que fueron testigos de todo lo que aconteció en ellos. Estos discípulos, estas personas que estuvieron con Jesús, fueron personas que nadie les explicó todo aquello que luego plasmaron por escrito. Fueron personas que estuvieron con él, que observaron, que vieron, que tocaron todos los hechos de que él se relata en estos libros históricos, como son los evangelios de Mateo, de Marcos y de Juan. El de Lucas no, porque Lucas fue un historiador que indagó profundamente y luego escribió la historia tal como él había indagado como científico, médico, historiador, que en aquel momento él quería plasmar todo lo que se le había explicado. Pero en estos 3 libros históricos de 3 personas que estuvieron durante 3 años durmiendo, comiendo, saliendo, predicando con Jesús, nos encontramos con un libro, que es el libro, más que con un libro, con uno de sus apóstoles, que luego son los enviados, con uno de sus discípulos, que es el discípulo Juan. Juan fue testigo visual, auditivo, de lo que él había visto durante 3 años. Repito, y soy reiterativo en esto, porque es muy importante desmentir las mentiras que hoy en día está enviando el diablo a todas las mentes humanas. Que la Biblia
es un libro de fábulas, que la Biblia es un libro que no se tiene que tener en cuenta y que la Biblia no es la palabra de Dios y no es un libro histórico. Pero yo reitero y vuelvo a reiterar en que estos personajes, este Juan, estuvo con este Jesús, vivió y convivió con él. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Juan escribió un libro histórico, que es el Evangelio de Juan. Escribió 3 cartas a las iglesias, que es primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Y luego escribió un libro profético, que es el Apocalipsis, que es donde él se le manifestó Jesús y le hizo ver todas las cosas que iban a acontecer muy pronto. Y en una de estas cartas, el apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 1, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y aún dice más, y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, o sea, tocante a Jesús, dice, os anunciamos estas cosas. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Esto es lo que dice Juan en la carta que escribe a la iglesia. Tal como dice Juan, a mí nadie me contó que hubo un hombre que caminó. A mí nadie me contó que hubo un hombre que hizo bien por allí, por donde pasó. A mí nadie me contó que un hombre caminó sobre las aguas, que resucitó a un muerto llamado Lázaro. A mí nadie me explicó, nadie me lo explicó, de que él tuvo una conversación con uno de los principales de los fariseos de aquellos tiempos llamado Nicodemo. Nadie, porque yo estaba allí, yo lo contemplé, yo lo vi, yo lo palpé y yo lo dejo por escrito que esto es lo que aconteció. Podemos preguntarnos, ¿por qué Juan dejó por escrito todo esto? Si él lo vio y dejó constancia. Pues nos vamos al libro histórico de Juan, en el último capítulo, capítulo 21, y en los últimos versículos, el 24, dijo, hablando de sí mismo, es el discípulo que da testimonio de todas estas cosas que yo he escrito. Y escribo estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero, porque él estuvo, vivió, contempló, caminó, comió, durmió, se acostó en el pecho de Jesús, se dejó lavar los pies por el Mesías Jesús, estuvo en la cruz cuando murió Jesús y estuvo en el momento de la ascensión en el cielo, cuando Jesús fue recibido en el cielo por el Padre, en los aires. Cuando Jesús ascendió y fue tapado por las nubes, y los ángeles mismos le dijeron, ¿qué miráis? Si este Jesús que sube lo volveréis a ver bajar. Este Juan dice que también hay otras cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni el mundo cabrían los libros que se habían de escribir. Juan escribió para que nosotros tuviéramos la certeza que esto es real, que esto no es una fábula, que esto no es una historia que alguien contó, sino que él lo vivió. Y él escuchó una conversación que la podemos leer en el capítulo 3, de los versículos del 1 al 21 de este Evangelio de Juan histórico. Vuelvo a repetir, histórico, porque lo que aquí se escribió es historia. No es prehistoria, ni son fábulas, es historia.
Y nos encontramos en este capítulo, no vamos a leer completamente del 1 al 21, sino unos cuantos versículos diseminados para que entendamos bien la historia, que Jesús estaba con sus discípulos y ya era de noche, ya estaban descansando, cuando se les aconteció que se les apareció uno de los principales de los fariseos. ¿Quién eran los fariseos? Los fariseos eran un grupo, digámoslo así, de religiosos políticos de aquella época. Nosotros en el Occidente no podemos entender porque la política y la religión van totalmente separados. Pero en el Oriente, en el mundo islámico, la religión y la política van totalmente unidas. Así, un personaje religioso es el que gobierna un cierto país. Pues estos fariseos eran políticos religiosos muy estudiosos de la palabra de Dios, muy estudiosos del Antiguo Testamento. Estudiaban, se conocían, podríamos decir que casi de memoria, los 5 libros que escribió Moisés, el Pentateuco. Todas las leyes, ellos las descifraron a su manera y de alguna manera ellos sacaron nuevas normas de conducta basadas en las leyes de la Biblia. Todo esto lo podemos ver en el capítulo 23 de Mateo, donde Cristo habla extensamente de, él dice, la cátedra de Moisés, los que están en la cátedra de Moisés, que es hablando de ellos, de todas las cosas que ellos enseñan y que el pueblo tenía que hacer, pero que ellos las enseñaban, pero no las cumplían. Y este Nicodemo es enviado por todo el grupo principal de los fariseos. Esto lo podemos ver en el versículo 2 cuando dijo, este vino a Jesús de noche. Vino de noche porque si durante el día él hubiera venido a Jesús a hablar amigablemente con Jesús y a saber, a que Jesús le respondiera la pregunta que ellos tenían, que se habían estudiado y que tenían preparada para hacerle, entonces el pueblo aún estaría mucho más a favor de Jesús. Y recordemos de que estos fariseos fueron de los principales que crucificaron a Jesús por envidia. Entonces, este grupo de principales fariseos enviaron a Nicodemo. Y dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos, cuando dice sabemos, no habla de él. Porque si él hubiera hablado de él, hubiera dicho, yo sé que tú vienes de Dios. Pero él dice, sabemos, en representación al grupo que él estaba siendo representativo. Sabemos que tú vienes de Dios, porque las cosas que tú haces, nadie las puede hacer. Acto seguido, Jesús no le deja hablar más. Dice, Nicodemo, cállate un momento. Tú vienes aquí con tus aires de religiosidad, con tu culto religioso, a ver yo quién soy. Y Jesús le dice unas palabras que quedaron impresas en la mente de Juan, y por eso las escribió de esta manera. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Nicodemo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Cómo una persona siendo ya vieja puede volver a entrar en la barriga de su madre y volver a nacer de nuevo? Esto es imposible. No entiendo. Yo he venido a ver. Nicodemo dice, mira, Señor Jesús, a mí me han enviado para que yo te haga una pregunta que es, ¿qué nueva religión tú nos vas a presentar? O sea, tú, ¿qué es lo que
¿Qué es lo que vienes a presentarnos? ¿Cuál es nuestra nueva religión? Y Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que os dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y Jesús le dijo, ¿eres tú un maestro de Israel y no sabes estas cosas? ¿No lo ves que tú estás inmerso en tu religión? Mira, Nicodemo, desde el principio de los tiempos, cuando Adán y Eva pecaron ante Dios, lo primero que hicieron fue taparse su pecado, su vergüenza, con hojas de higuera. Cosieron las hojas de higuera y se taparon. Ellos se ocultaron de Dios porque ya en aquel momento se había hecho una barrera, una separación que había provocado el pecado. Pero ellos creyeron que a través de estas hojas de higuera, pues podían presentarse delante de Dios. Esa fue la primera excusa y la primera intentiva de religión que hizo el ser humano. Pero mira, Nicodemo, no contento con esto, su primogénito Caín, su gran amado hijo, un día se presentó ante Dios con una nueva religión que él había inventado, que se denominaba pimientos y patatas. Pimientos y patatas. ¿Y en qué consistía la religión de pimientos y patatas de nuestro querido Caín, primogénito de Adán y Eva? Consistía que con el esfuerzo de mi trabajo, con las obras que yo hago, me puedo presentar ante Dios. Mientras su hermano Abel se presentó delante de Dios, según Dios había ordenado, a través del sacrificio de un inocente, que más adelante es la representación de Cristo Jesús muriendo en la cruz por todos nosotros. Pero Caín se presentó con los pimientos, con las patatas, y se presentó con muchos vegetales, que era su esfuerzo delante de Dios. Y Dios no lo miró correctamente. Y Dios le dijo, el pecado está ahí, tú puedes enseñorearte de él, pero si te dejas, el pecado te va a llevar, Caín. Y el pecado lo llevó y mató a su hermano Abel por envidia también. Tal como mataron a Jesús 4000 años después por envidia a estos fariseos. Entonces, este Nicodemo ya dice, ahora entiendo, Jesús, tú lo que me vienes a presentar aquí es estas religiones del Oriente, del hinduismo, donde una persona se reencarna según su karma que ha hecho en este mundo. Si se ha portado bien, pues su condición será un poquito mejor, y si se ha portado mal, pues irá reduciendo. Así se puede, por ejemplo, una persona se puede reencarnar tanto en una rata, como se puede reencarnar en una cucaracha, como en un elefante, como en una vaca, como etcétera, en cualquier cosa. Y entonces, esto es lo que yo considero que tú estás diciendo que es nacer de nuevo. Entonces, Cristo, seguimos con la conversación y le dice, mira, es necesario para nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. No tiene nada que ver reencarnarse, porque en esta vida todos vivimos una sola vez. Y cuando hayamos muerto, que todos vamos a morir, esto no os cabe la duda de que todos vamos a morir, en aquel momento
hay un pequeño juicio para este ser humano en que o presentes en Cristo o eternamente en el infierno. Así dice la Biblia, así lo dice en Hebreos, así lo está escrito en este libro histórico. Y Jesús le dice, no, Nicodemo, mira, cuando tú escuchas la palabra de Dios, tú que eres un religioso, que has estudiado la palabra de Dios, cuando escuchas la palabra de Dios, tienes que nacer de la palabra, porque la palabra de Dios te trae convencimiento a tu ser de que necesitas creer. Y si tú crees, nacerás del Espíritu. Y tu espíritu, que es aquella parte más íntima de tu ser, que está conectado con Dios, se vuelve a unir con Dios y tú puedes relacionarte con Dios mediante la oración, porque el espíritu se ha vuelto a conectar. Ese espíritu de que cuando pecó Adán se separó de Dios, pero que a través de la palabra y del nuevo nacimiento uno vuelve a conectarse con Dios. El hombre es malo por naturaleza. La psicología dice que nosotros tenemos dos semillas plantadas en nuestro interior, que es la semilla del bien y la semilla del mal. Así, nosotros, según intentemos en nuestras conductas, o según hayamos sido educados, o según el medio ambiente donde nosotros hemos estado, pues una naturaleza, la naturaleza buena o la naturaleza mala, surgirán a la vista. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos somos malos, que todos hemos pecado, que nadie busca a Dios y que nadie quiere conocer de Dios. Podríamos ejemplificar esto, por ejemplo, con los niños. Un niño pequeño tiene 12 juguetes y de los 12 juguetes hay uno que no le gusta, que es este no le gusta, este juguete pues no le gusta y lo deja allí, tirado. Coge Juanito, es el juguete que más dinero les ha costado a los padres, pero él no quiere ese juguete. Bueno, ponle otro niño al lado que coja este juguete que él no quería y el niño le sacaría los ojos a su compañero por volver a tener el juguete que él no quería. ¿De dónde sale esta bestia que llevamos dentro? Cuando una persona llega a momentos en que tiene que demostrar su verdadero yo, puede sacar bestias del interior que no sabía que existían. ¿Por qué? Porque el corazón humano es malo y engañoso más que ninguna cosa. Así lo dice la Biblia. El corazón humano está torcido y es malo. Y nos engaña, y nos dice que somos buenas personas, y nos dice que como nosotros tenemos algo dentro, que el rey Salomón lo identificó como la eternidad dentro de nosotros en Eclesiastés 3:11, entonces como nosotros tenemos algo dentro, nuestro corazón nos dice, mira, tú pues haciendo buenas obras, haciendo... por ejemplo, lo que te dice este libro de conducta, o lo que te dice aquella persona que se considera que sabe lo que es la vida. Y haciendo estas cosas, tú puedes considerarte una buena persona. Y como buena persona, tienes derecho a llegar a los sitios buenos. Pero esto no es así. Hay una religión que consideran que a través de un libro y
leyendo aquel libro y haciendo las cosas de aquel libro, pueden llegar a todos los cielos y a todos los paraísos existentes en la otra vida. Incluso son capaces de inmolarse para llegar a este propósito. El ejemplo lo tenemos con aquellas personas que cogieron, se adueñaron de unos aviones, chocaron contra las Torres Gemelas, mataron a más de 2000 personas y ellos mismos murieron inmolados porque ellos tenían la promesa de que llegarían a estar con Dios, a través de sus esfuerzos, a través de sus hechos. Esto es pimientos y patatas. A través de mi esfuerzo, que yo he cultivado estos pimientos y he cultivado estas patatas, llegaré al Señor. Pero la Biblia dice que no, que solo se puede llegar al Padre a través del Hijo. De que solo se puede presentar uno delante de Dios a través de un ser inocente, como hizo Abel, que se presentó con lo mejor de su rebaño delante de Dios, lo sacrificó y se presentó delante de Dios a hablar con él. Y Dios lo escuchó, porque Dios había demandado una petición de sangre por la transgresión tan grande que hizo el hombre. Nuestro Dios es un Dios eterno, es un Dios infinito, es un Dios grandísimo, y sus leyes son igualmente de grandes que él. Y cuando el pecado entró en el mundo y transgredió con un Dios que era tan grande como lo es. Entonces, esta grandeza de él necesita una demandación de sangre, un sacrificio para restituir la justicia transgredida de Dios. Ese sacrificio ocurrió hace 2000 años en una cruz y su nombre, Jesucristo. Él vino a restituir. Él vino a acercarse al hombre, porque el hombre no quería saber de Dios. Jesús, nacido de una virgen y del Espíritu Santo, todo Dios y todo hombre, era el único ser en toda la creación, en todo el universo, en toda la eternidad, que podía hacer las paces entre Dios y el hombre. Ahora es lo que le estaba diciendo Jesús a Nicodemo. Juan 3:16. Porque de tal manera, tanto, esta creación le costó tanto a Dios, que la amó de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién era su Hijo unigénito? Este Jesús que habló Juan, que vivió y convivió con él, que salió del seno del Padre y lo dio al mundo para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo? Naciendo de nuevo. En este nuevo nacimiento, que no es voluntad de hombre, que no es hecho de carne, sino que es voluntad y engendración de Dios en el hombre, Dios mismo entra a vivir dentro de nosotros. No porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros hayamos hecho nada, sino porque Él nos amó con un amor infinito desde antes del principio de la creación de los cielos y de la tierra. Así
Lo dice la Biblia. Y tú me puedes preguntar, todo eso está muy bien. Todo eso lo he entendido. Yo realmente, cuando estoy a solas, entiendo y veo que soy una persona mala. Porque si mis pensamientos que yo he tenido en mi vida los pasara en una pantalla, estoy seguro de que yo allí donde los pasara no pasaría nunca más de la vergüenza que tendría. Porque he tenido pensamientos tan horribles como los del Jack el Destripador, con lo que hacía con las personas en otras condiciones. Si mis pensamientos son de mal, si yo tengo el pecado, yo tengo la maldad y yo necesito nacer de nuevo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo yo restituirme con Dios? Buena pregunta. Este libro de Juan, que es una perla de la Biblia, nos da muchas respuestas a esta pregunta. La primera es que Jesús, que era la luz, vino al mundo justamente para que nosotros tuviéramos vida. ¿Y cómo lo hacemos esto? Juan capítulo 1 y versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, si recibes a Jesús, a los que creen en su nombre, a los que creen que Él nació, que Él murió y que Él resucitó por ti, tienes que creerlo. Se te tiene que revelar eso en tu cerebro. Lo tienes que entender. No es una cosa filosófica, no es una cosa escrita de literatura, es una cosa espiritual. Nicodemo, ¿cómo tú, que eres estudiante de la Biblia, no entiendes que la vida eterna es por fe? Como Abraham, por fe. No es por obras, no es como Caín, patatas y pimientos, es por fe. Si crees en su nombre, a los que han creído en su nombre, les dio la autoridad, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese ser despreciable que un día nació de una mujer, que creció con un pecado terrible, que su vida está solo apartado de Dios, solo entendiendo, comprendiendo que hay un ser en el universo, que vino a este mundo, que se entregó a sí mismo, que murió en una cruz. Dios me da la autoridad de ser un hecho, una nueva criatura, ser un hijo de Dios. Y esto, dice el versículo 13, no son engendrados ni de sangre, o sea, no es por la voluntad de quien tú quieras, no puede venir el imán, ni el papa, ni nadie decirte tú eres un hijo de Dios, no es voluntad de sangre, ni es voluntad de carne, no es ningún tipo de religión que te llevará a esta cosa, ni es voluntad de varón, ni es voluntad de nada, sino solo es voluntad de Dios. Si Dios no se manifiesta en tu vida, tú no puedes nacer de nuevo. Y para que Dios se manifieste en tu vida, tú necesitas entender que eres una persona pecadora. Tú necesitas entender que ese mal tú lo llevas dentro. Tú necesitas entender que cuando Jesús en Marcos capítulo 1 se presentó y dijo las primeras palabras de estos 3 años que empezó a predicar, el tiempo se ha cumplido. Tu tiempo se ha cumplido. Hoy es el día en que tu tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios ha venido a tu vida. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos
1:15. Este es el mensaje de Cristo. Este es el mensaje del nuevo nacimiento. A partir de aquí vienen muchísimas cosas más. Viene una vida apasionante de guerreros, de luchadores, que su único objetivo es parecerse a su maestro y presentarse ante el Padre diciendo: gracias a Jesús, hoy estoy aquí. No es por lechugas, no es por pimientos, no es por patatas, no es por mi esfuerzo, no es por nada que yo haya hecho, sino gracias a Jesús, hoy me encuentro aquí. El tiempo hoy se ha cumplido. Hoy, ahora mismo, el reino de Dios se ha acercado. Ahora es decisión tuya en creer o no creer. Para ello tienes que arrepentirte. Y tú me puedes preguntar, ¿qué es esto de arrepentirme? ¿De qué me tengo que arrepentir? Tienes que arrepentirte de que toda tu vida tú has estado caminando en contra de Dios. Porque tú te has basado en tu conducta y en tu forma de vivir y en tu forma de pensar y en lo que te han enseñado, tanto tus padres, tanto en el colegio, tanto los maestros, tanto la televisión, tanto todo lo que tú quieras. Tú has llevado esa vida, pero ahora tú has entendido que el tiempo se ha cumplido. Ahora tú has entendido de que el reino de Dios por fin se ha acercado a tu vida. Y tú tienes que darte la vuelta. Esto es arrepentirse y irme dirección a Dios. Y para irme dirección a Dios, necesito creer en Jesús. Necesito entender que este libro es histórico. Necesito entender que Juan vivió, durmió, comió, respiró, se acostó con Jesús. Y que Juan escribió lo que vio, lo que oyó y lo que palpó, que nadie se lo explicó. Y si tú crees de todo corazón de que este Jesús, este Dios del universo, se hizo hombre, naciendo de la voluntad de Dios, aquí en la tierra, y fue enviado por Dios para morir en una cruz, para que a través de su sacrificio, que es lo único que puede restituir nuestra condición humana, tú hoy puedas decir: ahora yo soy un hijo de Dios. Y para ello tienes que pedírselo de todo corazón al Dios Todopoderoso. Y bajo su misericordia, no lo olvides nunca, no es por voluntad de sangre, ni voluntad humana, ni voluntad de varón. Bajo su misericordia, Él te dará la potestad de ser hecho hijo de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora me doy cuenta que soy pecador, que realmente mi vida se ha basado en hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero y cuando a mí me da la gana. No es que sea malo, es que es terrorífico, porque ese camino solo me lleva a la destrucción eterna, al lago de fuego. Hoy me he dado cuenta, hoy se me ha revelado en mi corazón, hoy se me ha revelado en mi mente de que tu amor envió a Cristo para restituir lo que un día hicieron Adán y Eva y que no fue culpa mía, pero que llegó hasta mí. Pero tú diste a tu Hijo en una cruz para restituir esa condición. Y hoy quiero arrepentirme de corazón de mi manera de vivir. Y quiero nacer de nuevo. Y quiero ser una nueva criatura. Y quiero vivir la vida cristiana plenamente. Tal como la vivieron aquellos discípulos que hasta entregaron sus vidas en los coliseos. Que entregaron la vida de sus hijos. De que los mataban, los crucificaban, los quemaban, los aserraban, los pusieron a los leones. Pero ellos
lo tenían, lo vieron, lo sentían, de que Cristo había nacido en ellos, de que Cristo había resucitado. Y si Cristo había resucitado, ellos volverían a vivir. Y yo creo eso. Y yo te pido, Padre, que entres en mi corazón. Y que si entras en mi corazón, naceré de nuevo y seré una nueva criatura. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido. Y yo, Padre, te pido por todos aquellos que han repetido esta oración, Padre, de que tú te manifiestes por tu misericordia a los corazones de ellos, Padre. Acuérdate de nuestros familiares, Padre. Acuérdate de nuestros seres queridos, Padre. Acuérdate, Padre, porque nosotros los amamos y queremos que ellos también sean nuevas criaturas y queremos que ellos también nazcan de nuevo y queremos que con ellos juntamente llegar ante tu presencia, Padre. Te lo pedimos y te demos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén.